Un placer para mí presentar este material videográfico originado en la Cátedra de Evaluación de Investigación de la carrera Especialización en Metodología de la Investigación de la Universidad Rafael Urdaneta, de donde se pretende realizar un análisis epistemológico de la obra de Ignacio Larrañaga, el maestro de Asís, tomando como base la guía para el análisis epistemológico del discurso científico propuesto por el doctor Evaristo Méndez en su texto Cómo no naufragar en la era de la información. Antes de entrar al análisis de la obra, hagamos una breve explicación de dicha guía. El análisis epistemológico se centra en realizar un examen de la arquitectura del discurso, basado en 3 pasos. Estudiar el plano de la sustentación identificando la tesis central y sus argumentos. Estos pueden ser positivos o negativos. Analizar el plano de la fundamentación a partir de los principios ontológicos, nociológicos y axiológicos. Concluir con base a las propiedades del discurso que propone Méndez, la coherencia, completitud, consistencia paradigmática, consistencia epistemológica, alcance explicativo y pertinencia de la obra. El análisis lo comenzaremos hablando sobre el escritor del libro El hermano de Asís, el padre Ignacio Larrañaga, y así poder contextualizar su influencia en dicha obra. Ignacio Larrañaga, sacerdote capuchino, escritor y evangelizador, considerado por muchos un profeta moderno y un místico del siglo XXI. Es el fundador del Taller de Oración y Vida. Su principal obra ha consistido en dejar al mundo miles de laicos preparados y dedicados a enseñar la oración profunda y personal que permite un encuentro cotidiano con el Señor en el día a día. Nació en España el 4 de mayo de 1928. Sus padres fueron Marcelino Larrañaga y María Salomé Orbegoso, siendo el cuarto de una numerosa familia. A la edad de 12 años, en 1940, ingresa al Seminario de los Capuchinos de Alsasua. Poco antes de su ordenación sacerdotal, recibe el subdiaconado el 29 de marzo de 1952, en la misma ciudad de Pamplona, y recibe la ordenación el 20 de diciembre de 1952 en San Sebastián. Desde pequeño tuvo inclinación por la música. Desde el seminario tocaba el piano y el órgano. Desarrolló una gran sensibilidad por la música. Es así como todos sus audios y videos los adornó siempre con trozos de los grandes maestros de la música barroca. En el mes de marzo de 1957, estando en el pequeño pueblo de Gallispienso, Navarra, contemplando las estrellas, fue bendecido con una experiencia que él describe en su libro La rosa y el fuego como un deslumbramiento, una inundación de ternura, el amor que salta, el amor que invade, que compenetra, que embriaga y que enloquece. Estos instantes y los infinitos matices de su fulgurante vivencia marcaron su alma para siempre. Radicado en Chile desde 1959, desplegó un apostolado variado y fecundo. Emprendió una serie de semanas de convivencia franciscana a lo largo de la angosta y larga geografía chilena. Como resultado de esta prolongada evangelización, fue suscitándose con el paso de los años un gran entusiasmo entre los integrantes de toda la familia franciscana, que no se redujo solo a emociones o palabras, sino que fue concretizándose en proyectos. En 1965 fundó el Centro de Estudios Franciscanos y Pastorales, dedicándose por unos 10 años a la animación franciscana postconciliar en varios países de Latinoamérica. El año de 1974 en Brasil dio inicio a los retiros semanales llamados Encuentro de Experiencia de Dios, que condujo incansablemente hasta el 2011 por más de 40 países de 4 continentes, con la asistencia de millares de personas. También inició su etapa de escritor en 1974, tardíamente, a la edad de 45 años. Escribió 16 libros, la mayoría de las cuales han alcanzado numerosas ediciones y han sido traducidos a más de 10 idiomas, lo mismo que manuales y otros escritos especialmente para el uso de los guías de talleres de oración y vida. En la actualidad está considerado como uno de los autores católicos de mayor difusión. Los talleres de oración y vida, que fundó en 1984, son un servicio eclesial aprobado por la Santa Sede desde 1997 y constituyen la cumbre y coronación de toda su actividad apostólica, por su fuerza expansiva, por sus frutos y por el alto aprecio hacia los mismos, manifestado por la Santa Sede y los obispos. Han pasado por sus sesiones formativas millones de personas. El lema que sintetiza el cambio a recorrer en talleres de oración y vida es: del encanto de Dios al encanto de la vida.
Entregó a los guías de los talleres de oración y vida su testamento espiritual en los encuentros semanales que llamó Semanas de Culminación, iniciados en el año 2012, para lo cual viajó a numerosos países a fin de recoger el sentir del pueblo de guías, concluyendo este proceso de oración y reflexión comunitaria en la refundación de los talleres de oración y vida en el año 2013. Su fallecimiento, el día 28 de octubre de ese año, lo encontró en plena misión y a solo 2 semanas de completar el programa de 62 semanas de culminación, las cuales se pudo concluir íntegramente gracias a la filmación que dejó preparada en prevención de que algo le ocurriera. El Padre Ignacio Larrañaga, con su amor a Jesucristo, con sus talleres de oración y vida, los encuentros de experiencia de Dios y toda su vasta obra, nos deja una similitud con la obra de San Francisco de Asís, que sin lugar a duda fue un gran inspirador en su misión de vida. Comenzando con el análisis epistemológico, abordando el plano de la sustentación de la obra El Hermano de Asís, identificaremos la tesis central. Según el profesor Evaristo, la tesis central es un razonamiento compuesto por un argumento formado por 2 o más proposiciones que explican, interpretan o predicen la problemática seleccionada. Contiene el tema o problema de estudio y las razones que lo explican o interpretan. Esta obra nos cuenta la biografía de San Francisco de Asís bajo una perspectiva de transformación psicológica y espiritual. El autor nos va develando el misterio de la vida del santo desde su niñez hasta su muerte. Esto lo hizo apoyado en el análisis del lugar y cultura donde vivía, sus orígenes económicos, quienes lo rodearon en las diferentes etapas de su vida y la influencia que ejercieron en él. Se apoyó de los biógrafos de la época, documentos eclesiales y hasta el propio testamento de San Francisco. La tesis que pone el autor nos expresa que una transformación espiritual es como un descubrimiento, y este descubrimiento nos hace despertar a una vida nueva. Al verse en una vida nueva, el hombre se convence de que toda realidad que no es permanente y nada tiene solidez, salvo Dios, y toda adhesión a Dios, cuando es plena. Nos expresa que cuando el hombre despierta se convierte en sabio y se coloca fuera de la realidad humana. Y solo ahí, solo Dios vale la pena, porque solo Él ofrece cauces a los impulsos del corazón humano. Esta tesis de Larrañaga en la obra la expone de forma deductiva, seguramente basada en su experiencia personal de vida, donde un día, mientras observaba las estrellas en el cielo a través de la ventana de su habitación, vivió un gran cambio. Encontró alegría, paz, fortaleza, acompañada de lágrimas. En reflexiones que dejó por escrito nos deja saber que en este momento sintió que había renunciado a algo instantáneamente, excediendo su preparación, y que según su percepción sensorial no sería producto de su propia facultad psicológica. Según Larrañaga, esta vivencia que tuvo lugar desde fuera hacia adentro, difundiéndose en sí mismo repentinamente, lo cual le fue muy esclarecedor y que nunca volvió a vivir. A partir de ello, su visión del mundo y su proyecto de vida cambiaron. Para el profesor Evaristo Méndez, la tesis central debe estar respaldada o sustentada por un conjunto de argumentos y o proposiciones o datos que la hagan fuerte, creíble, verdadera y verosímil. En la obra El Hermano de Asís podemos encontrar algunas propuestas para darles veracidad a la obra. Primero, el autor va llevando de forma pulcra una cronología de la biografía de San Francisco de Asís, apoyándose en los cronistas de la época y dándole un respaldo histórico a la obra. Segundo, entre el nacimiento de Francisco, más o menos entre 1181 y 1182, no se tiene certeza exactamente, y el nacimiento de Larrañaga en 1928, hay una separación de entre 7 siglos y medio. Aquí el argumento que juega en contra para osarse a realizar una biografía, en especial una desde el análisis de los sentimientos humanos, es el tiempo. Aunque la vida de Francisco está relativamente documentada, existen muchos vacíos en ella, ya que el santo era muy reservado y vivió una vida de ermitaño por un gran periodo de tiempo en su transformación espiritual. Cuando se trataba de Dios y su relación con Él era poco comunicativo. Francisco hablaba a través de su obra y a través de su obra se hizo eco en Italia, toda Europa y fuera de ella en muy poco tiempo. Esta forma de transmitir su mensaje dejaba mucho a la interpretación y se crearon muchos mitos alrededor del santo. Tercero, el padre Ignacio hace comparaciones con otras obras que habla del santo.
libros, películas, entre otros, para respaldar la tesis propuesta y contextualizándolas bien para refutarlas o para apoyarlas. Ejemplo de ello está cuando nos habla del bellísimo film de Zeffirelli, Hermano Sol, Hermana Luna, donde no se devela el misterio de Francisco, sino expresa un mundo mágico donde expone a un Francisco en sus escenas de manera muy distinta a la que Larrañaga expone en su obra. El paso transformante de Dios por el escenario de un hombre. Cuarto, desarrollo de una narrativa brillante, no solo descubriendo con detalle lugares, cosas y personas, sino la descripción de las características psicológicas que le da a cada uno de los personajes que rodean a Francisco y con más énfasis al mismo santo. Y con esta narrativa va cautivando al lector y explicando el objetivo de la obra, ir develando la transformación de Francisco desde su visión del espíritu. Plano de la fundamentación, también denominado plano epistemológico, se refiere a aquellas proposiciones o argumentos que expresan principios, fundamentos, supuestos o tesis primarias a partir de las cuales se construye toda una red conceptual o teórica que explica la concepción de la realidad, del conocimiento científico o de los valores de la ciencia. Comenzaremos por abordar el plano de la fundamentación ontológica, llamados conceptos o preposiciones o argumentos que explican la concepción primaria que se tiene de la realidad estudiada y de su estructura dinámica. Según el profesor Evaristo Méndez, estas se deben abordar en 4 criterios. El primero de ellas es la concepción del estado de la realidad o del conocimiento. Señala una visión de la realidad del conocimiento o de los valores que asume el investigador de manera consciente o inconsciente, la cual se articula de manera explícita o están fundidas en el discurso en el pleno del contenido. Basado en la formación del Padre Ignacio y en su influencia franciscana de predicación, de amor y de la oración, se hace muy presente, entre muchos otros valores, la humildad, la entrega y el amor, siempre dándole una concepción holística y de manera progresiva a la transformación de la vida del Santo Francisco. El conocimiento se desarrolla de forma dogmática. La obra se ciñe en destacar la humildad de Francisco. Larrañaga pudo describir de manera magistral el corazón alegre y humilde del santo, hombre que supo dejar no solo el dinero de su padre, sino que también supo aceptar la voluntad de Dios en su vida. Fue capaz de ver la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Manifestó la humildad a través de la predicación con el ejemplo, cuidando leprosos, edificando iglesias con sus manos y sin recursos económicos, ayudando a los más pobres e incluso a los ladrones y bandoleros. Él manifestaba que ellos también eran amados por Dios. Manifestó igualmente su humildad a ser fiel a la iglesia y al Papa. Fundó la orden de los franciscanos de acuerdo con los requisitos de la iglesia y le pidió a los frailes obediencia a los obispos. Solo callaba y respetaba. La entrega, palabra que sustituyó por el sacrificio, ya que este último solo podría ser alcanzado por Jesús en la cruz y porque su vida fue sumida en la iglesia del que da. Este acto de entrega se presenta en la obra reiteradamente. Para Francisco, lo más importante era ofrecer la vida como una manifestación de amor a Dios y sus semejantes, y fue palpable completamente en la vida del padre Larrañaga. En cada limosna depositaba toda su ternura. Al entregar una moneda, gustoso habría entregado también el corazón y sus besos. Un hombre desnudo es un hombre entregado, como esas aves desplumadas que se sienten gozosas en las manos cálidas del Padre. Cuando no se tiene nada, Dios se transforma en todo. El amor, una tesis constante en la obra y se presenta en todas sus manifestaciones. Todo acto efectuado por Francisco era realizado con profundo amor, y cuando sentía otro sentimiento, como el rechazo, la pena, la repulsión o el asco, se cuestionaba y lo transformaba en amor, en especial por el amor de Dios. El amor, pensaba 1000 veces. He aquí la clave, el amor. Formar es amar. El amor torna lo imposible en posible. Entrando en la concepción de la organización, aquí hay un vínculo estrecho con 3 elementos fundamentales que son la familia, la iglesia y el mandato divino, o sea, Dios.
La primera establece la influencia ejercida en la formación del hombre que va desde la manifestación de su lengua materna y los valores inculcados en el seno familiar, y que es parte del desarrollo de lo que será el hombre y sus futuras decisiones, así sean contrarias a ella. Vemos igualmente muy marcada la influencia de la Iglesia, jerarquía eclesial, papas, cardenales, obispos, tanto en la obra como en la vida del autor, donde todo se ejerce en torno a ella, presente, así como en la familia, una atmósfera de obediencia. El mandato divino es la que ejerció mayor influencia en Francisco, donde fue la triunfadora en la vida emancipada que decidió vivir. Ni la familia ni la Iglesia, a pesar que le fue obediente, no pudo detener el llamado interno de Dios, que ejerció total dominio en él, a tal punto que marcó un hito, el mismo que marcó Jesús hasta nuestros días. Propicio para abordar la concepción del hombre. Para Larrañaga, el hombre era parte del ambiente donde vivió y por tanto no es inesperado. El autor manifiesta que nuestra alma es recreada a imagen y semejanza de las ideas que gravitan a nuestro alrededor, y nuestra raíz se alimenta como por ósmosis y sin darnos cuenta de la atmósfera de ideas que nos envuelve. Si queremos saber quién es un hombre, miremos a su alrededor. Ese es lo que llamó él el entorno vital. El hombre es un misterio. Podríamos también sustituir la palabra misterio por secreto, enigma, carisma o un no sé qué. El autor expresa tener la convicción de que todos los misterios, uno por uno, bajan desvelados a la sepultura y duermen allá su sueño eterno. En todos los individuos, su misterio está retenido entre los pliegues de los códigos genéticos, impulsos vitales, ideas e ideales recibidos desde la infancia. Y en el caso de Francisco, el autor encontró una personalidad llena de contrastes que hacen más difícil captar este secreto. Y lo único que encontró el autor para poder desentrañarlo fue apoyarse en Dios. Dios es uno con el hombre y cada paso que da lo hace junto con él, bien sea bueno o malo. Dios pasó por sus latitudes, Dios tocó a ese hombre, Dios posó sobre ese hombre, Dios visitó a este amigo. Solo a través de Dios se entiende a Francisco, se puede entender cómo un hombre, el más pobre del mundo, podría sentirse el más rico del mundo. Los principios que articulan la obra con el comportamiento de la realidad tenemos. Larrañaga expresa en su obra una historia hermosa basada en hechos vividos por un maravilloso hombre. Lo expresado en la obra es una explicación sistemática de la evolución de un hombre desde su sentimiento, desde su creencia, desde su sentir. Va develando el desarrollo de su misión en el tiempo vivido, la influencia que ejerce en su época hasta nuestros días. En el plano de la fundamentación revisaremos los fundamentos nociológicos. Estos son conceptos o proposiciones que explican la posibilidad, la esencia, el origen y la estructura del conocimiento científico, así como la concepción de la verdad y los criterios de la verdad que lo sustentan. Identificando y analizando este nivel se determina la lógica del método. Basados en los criterios del profesor Méndez, comenzaremos con la posibilidad de la ciencia. En esta obra, Larrañaga se apoya en la ciencia histórica. Esta como un análisis de sucesos pasados que busca enriquecer la forma en la que vivió y ejerció su obra San Francisco de Asís. En el origen de la ciencia se presenta en la obra a través del conocimiento de la vida de San Francisco de Asís por parte del autor, ya que éste se apoyó de bibliografías y documentos que la sustentaron como un análisis racional de ello. Aunado a esto está su experiencia de vida, en calidad de sacerdote, predicador y seguidor de la vida de Jesús. El empirismo juega un protagonismo indiscutible. La experiencia y la razón del autor están conjugadas en la obra. La esencia de la ciencia para la obra, Larrañaga se basa en la relación de lo vivido por él y San Francisco de Asís. Constituye una relación dinámica y dialéctica entre ambos. Su vivencia personal. La vida del santo es un camino digno de seguir y el autor lo demuestra en su propia vida de fe y santidad.
La concepción de la verdad está implícita en el conocimiento del sujeto, que estudia el objeto estudiado, donde se construye una nueva forma de ver a San Francisco de Asís, de parte del autor a través de una relación dialéctica. Para verificar los criterios de la verdad en la obra, se puede confirmar a través de la metodología usada por el autor, apoyándose en argumentos cualitativos basados en ejemplos que justificaban cada párrafo del libro. La credibilidad no solo por el basamento literario e histórico en la cual se apoya y que en muchas oportunidades se apoyó en triangulaciones para verificarlo, sino por el autor, que fue un ejemplo de vida cristiana para llevar a cabo dicha obra. Verificamos la lógica del método que utilizó Larrañaga en su obra. La obra El hermano de Asís va más allá de una lectura recreativa. Es una lectura de estudio y en ella se va explicando la vida de Francisco por etapas, no solo en el proceso de vida y muerte, sino las etapas que marcaron su existencia como santo católico. La obra se construyó a través de evidencias conocidas, con una literatura amena que coloca al lector al lado de Francisco pasando por miles de aventuras, algunas cómicas, otras trágicas, pero todas con el amor de Dios a flor de piel. El contraste entre el mundo del pobrecito de Asís y el mundo actual luce abismal. Sin embargo, al pasar las páginas, se puede sentir que se puede ser capaz de lograr las maravillas que logró el padre de los franciscanos, una maravillosa forma de usar la hermenéutica. Entremos ahora en el análisis de los fundamentos axiológicos, que se refieren a los principios que implican la concepción de la ciencia y del científico. Comencemos con el criterio de conflicto de compromiso social versus neutralidad valorativa. A simple vista se puede determinar el compromiso social que el autor impregna en la obra, en especial a la comunidad cristiana, donde se destaca el amor a Dios, al prójimo y a todo lo que nos rodea, haciendo énfasis en la naturaleza. Esta tesis resguarda algunos elementos que sobresalen para todo buen cristiano y por supuesto califican en San Francisco de Asís. Como hablamos anteriormente, la humildad, el entusiasmo, la sencillez, entre muchas cualidades más. La prédica y su trabajo de misionero, de llevar la palabra de Dios, con él la fe, la esperanza, el consuelo y la alegría, fue fundamental en su vida. Ahora bien, en la obra también se expresa una neutralidad valorativa, donde el autor se permite hacer juicio desarrollando su tesis o punto de vista, siempre hablando en primera persona. En cuanto a la relación de objetividad versus subjetividad, la formación de la vida de Larrañaga fue en torno a la fe católica. Como ya dijimos, le dedicó casi toda su vida. Y bajo esas normas de la espiritualidad franciscana, la obra está impregnada de los valores, intereses y emociones que hacen parte de la vida del sacerdote capuchino. La objetividad es identificada en opiniones desarrolladas en la obra siempre en aras a la verdad, tratando de dejar a un lado los prejuicios y preferencias, colocándose en el lugar de cualquier hombre común, como los padres franciscanos y sus amigos antes y después de la conversión. La idea del cambio viene dada en la evangelización. Al plasmar su idea de la vida de San Francisco, el Padre Ignacio da la posibilidad al lector de tener una idea más humana del santo, en donde cualquier mortal puede seguir sus pasos. Fue la misma tesis que replicó en otras grandes obras, como El silencio de María o El Padre de Nazaret. Las conclusiones las desarrollaremos en el siguiente cuadro, abordando las propiedades del discurso del hermano de Asís. Coherencia, lógica gramatical o sintáctica del discurso. El hermano de Asís es una obra que goza de gran coherencia lingüística en el discurso. Se presenta en forma de ensayo literario, donde el autor plasma ideas, reflexiones acerca de la vida y obra de San Francisco de Asís, plasmándola de forma cronológica con argumentos claros bien definidos. Completitud, lógica del contenido o la sustentación del discurso, así como su fundamentación está completa en la obra. El libro puede servir de referencia a la hora de querer consultar la vida de San Francisco de Asís bajo un contexto o punto de vista espiritual o psicológico, más allá de la lectura recreativa.
consistencia paradigmática. Se determina si dentro del patrón epistemológico y si el autor llena todos los extremos de estos patrones. Basado en el pensamiento dialéctico, que tiene como premisa pasar una comprensión estática de la realidad en que todo está aislado, a la construcción dialéctica de la misma en que todo se relaciona con el todo, Hegel nos dice que la dialéctica tiene 3 momentos: tesis, antítesis y síntesis. Cada momento dialéctico comprende al anterior y es un fruto de su devenir. Hegel considera que este proceso se repite en todo lo real, en el pensamiento, en la historia del hombre, ejemplo visto en la obra del Hermano de Asís. Consistencia epistemológica. Determina en qué estadio o frontera del desarrollo de la ciencia se ubica el discurso. Esta obra se encuentra vigente en la actualidad dentro de la religión católica, o sea, tiene su consistencia externa. Es mucho decir que ya existe 1.285 millones de católicos en el mundo. Alcance explícito. Grado de universalización o abstracción del discurso. Viéndolo como contenido literario, la obra Hermano de Asís tiene una universalidad aceptada hoy día. Desde su publicación en 1996 ha tenido 20 ediciones y además ha sido traducida a 10 idiomas. Y esto le da apoyo a su pertinencia, nivel de vigencia que tiene una teoría en la coyuntura científica y real de la sociedad actual. Muchísimas gracias por estar aquí hasta el final. Apreciaría dejar tus comentarios y así poder tener un feedback con ustedes en el conocimiento que pudiesen aportar a esta humilde obra.